Hola a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de la relatividad especial y más en concreto de dónde salen o cómo se deducen las ecuaciones para la contracción de la longitud y de la dilatación del tiempo. Entonces, para empezar hay que situarnos y ver que cuando a una partícula que lleva, por ejemplo, cuando la lanzamos a reposo, que lleva una velocidad de 1000 kilómetros por hora, si a esta partícula la lanzamos cuando nosotros vamos a una velocidad diferente de cero, la velocidad total de la partícula va a aumentar. Sin embargo, con la velocidad de la luz no ocurre esto. Siempre medimos la misma cantidad, es decir, c es una invariante. Y para que diferentes observadores midamos la misma cantidad de c, esto lleva ineludiblemente a que el espacio y el tiempo que medimos como observadores son relativos. Bien, vamos a ver cómo se refleja esto en las fórmulas con unos ejemplos sencillos. Entonces vamos a hablar primero de la dilatación temporal. Con el ejemplo del tren. Tenemos un observador en reposo, este hombrecillo de aquí, que se mueve con un tren a una velocidad u. Él evidentemente no sabe que se mueva a esa velocidad, simplemente para él está en reposo. Y lanza una luz, lanza un flash. Entonces la luz lo que hace es rebotar, reflejarse en el flash, llegar hasta un espejo, reflejarse en el espejo y volver aquí. Entonces el tiempo que transcurre entre estos pips es lo que el observador va a denotar o va a medir como un delta de t sub 0, que es el tiempo del observador en reposo, que mide el observador en reposo. Y como ese vagón tiene una altura h, la velocidad de la luz en este caso pues será c igual a la distancia que ha recorrido la luz, que en ese tiempo delta de t sub 0 pues habrá recorrido h para subir y h para bajar, es decir, 2h en total entre delta de t sub 0. Bien, este caso es sencillo para empezar. ¿Qué ocurre cuando tenemos un observador que lo ve desde fuera? Pues para el observador desde fuera no lo ve así, porque para él, aunque la luz empiece en A, en vez de ir en horizontal como iba aquí, como el vagón se mueve, como hemos dicho, a una velocidad U, la luz, el espacio que va a recorrer la luz va a ser en diagonal, en este sentido, hasta B, porque este espejo se va a haber movido un cierto espacio hasta aquí. De igual forma, cuando esté en B, llegará hasta C también en diagonal. Es decir, el espacio que recorre la luz, vamos a representarlo por esta cosa en rojo, será igual a la velocidad de la luz, despejando de aquí el espacio, será la velocidad de la luz por el tiempo que tarde o que mida el observador, que va a ser un delta de t. Va a ser un delta de t porque aquí medirá un tiempo t1, aquí medirá un tiempo t2 y por tanto pues el delta de t será el t2 menos el t1. Pero el vagón además se ha movido con una cierta velocidad y por tanto ha recorrido un espacio que estoy marcando en azul. Este espacio en azul, que es lo que ha recorrido el tren, pues será igual a la velocidad a la que se haya movido el tren por el mismo tiempo. Como lo que queremos es obtener una relación entre el tiempo que mide este observador y el tiempo que mide el observador en reposo, lo que vamos a hacer es ver de qué forma podemos relacionarlos. Y lo que nos damos cuenta es que esta distancia de aquí, h, es la misma que la de aquí arriba, porque solo nos estamos moviendo, el movimiento solo está viendo afectado en la componente x, no en la y. Por tanto, cogiendo ese triángulo rectángulo, este de aquí, tenemos que esto es h, que esto será entonces, si el total es u por delta de t, pues esto será la mitad, un medio de u por delta de t, y esta hipotenusa será también la mitad de lo que ha recorrido, es decir, un medio de la velocidad de la luz por delta de t. Esta h sabemos que es esta misma h. Despejando de aquí h, obtenemos que es c por delta de t sub 0, que es el tiempo que mide el observador en reposo, partido 2. C por delta de t sub 0 entre 2. De aquí, por tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, sacamos que un medio de c por delta de t sub 0 al cuadrado tiene que ser igual, bueno, voy a poner más,
más el otro cateto, más 1/2 de u por delta de t al cuadrado tiene que ser igual a 1/2 de c por delta de t al cuadrado. De aquí vemos que el 1/2 sale factor común y se anula. Y nos queda que c al cuadrado, la velocidad de la luz al cuadrado, por el tiempo propio del observador en reposo, más u al cuadrado por el tiempo del observador que ve cómo se mueve al cuadrado, es igual a c al cuadrado por delta de t al cuadrado. Podemos dividir en todo entre c cuadrado, eso no afecta a la igualdad, y entonces c cuadrado se nos va, y aquí nos queda que esto es delta de t sub 0 al cuadrado más u cuadrado c cuadrado delta de t cuadrado igual a delta de t cuadrado. Como tenemos dos delta de t cuadrado, podemos agruparlos y sacar factor común, 1 menos u cuadrado partido c cuadrado, y esto es igual a delta de t sub 0 al cuadrado, y ya tenemos una relación entre delta de t y delta de t sub 0. Despejando aquí y tomando raíz cuadrada, nos queda que esto es delta de t sub 0 partido raíz de 1 menos u cuadrado partido c cuadrado. Tomando gamma igual a 1 partido la raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado, podemos poner esta ecuación de forma más sencilla como delta de t igual a delta de t sub 0 a gamma por delta de t sub 0. Es decir, aquí tenemos la dilatación temporal, porque como u siempre tiene que ser menor que la velocidad de la luz solo es un límite que no podemos alcanzar si tenemos una cierta masa. Esto significa que gamma va a ser mayor que la unidad y por tanto que el tiempo que mide el observador que está en movimiento relativo respecto al que está en reposo siempre va a ser mayor. Bien, ya tenemos una de nuestras ecuaciones que tanto les enseñamos a los niños de segundo de bachillerato. Vamos ahora con la contracción de la longitud. En este caso, vamos a plantear que tenemos un observador que está en reposo y que quiere medir la longitud de un cierto vagón en movimiento. Es decir, quiere medir una cierta longitud L. Bien, como está en reposo, el tiempo que va a medir es delta de t sub 0. O sea, él a un tiempo medirá cuando pase esta parte medirá un tiempo, cuando pase el final medirá otro y entonces la diferencia, que será delta de t sub 0, si conocemos la velocidad del tren, pues la velocidad del tren será igual a la distancia que ha recorrido en ese intervalo, que es la longitud del vagón partido el tiempo, delta de t sub 0. Por otro lado, si queremos medir la longitud en reposo del vagón, lo que tenemos que hacer es o bien medirla cuando está en reposo, pero para que nos salgan las cosas bien, podemos tener a dos personas dentro del vagón que para ellas, aunque el vagón se esté moviendo, para ellas la situación es que está en reposo. Entonces, la longitud que van a medir va a ser esta, que esto es lo que voy a llamar L sub 0. Y para ellas, aunque ellas van a medir la longitud en reposo, para ellas, como están en movimiento, van a medir un delta de t que es en movimiento, va a ser mayor que el delta de t sub 0 de esta persona que estaba en reposo. Entonces, alineado medirá un determinado tiempo. Cuando llegue al mismo punto, la otra persona medirá otro tiempo. Y como la velocidad del vagón es la misma, es u, esto será igual a la longitud que midan estos dos observadores que están en reposo, dividido entre el delta de t, que es el que han experimentado ellos estando en movimiento. Como las velocidades del vagón son iguales, podemos igualar ambas expresiones y entonces nos queda que la longitud L dividida entre el tiempo del observador en reposo es igual a la longitud medida por los observadores en reposo entre el tiempo de los observadores que están en movimiento respecto al que estaba en reposo. Ahora, aplicando la ecuación de la dilatación del tiempo, como un observador que está en movimiento observa un tiempo que es mayor al que estaba en reposo, podemos sustituir aquí esa delta de t y por tanto nos queda gamma por t sub 0. Los t sub 0 se cancelan y nos queda L igual a la longitud en reposo partido gamma. Y esta es la contracción de la longitud.
porque evidentemente, como gamma hemos dicho que tiene que ser mayor que 1, L va a ser menor que L sub 0. Y así, con estas dos ecuaciones, que son con las que se resuelven todos los problemas que nos piden de relatividad a estos niveles, podemos ver que la velocidad de la luz, c, que es una constante, esto es L partido delta de t, que son los observadores en movimiento. Entonces, para un observador en movimiento, el tiempo pasa más lento, es decir, el tiempo aumenta, pero a la vez que aumenta el tiempo, la longitud disminuye y por tanto los dos efectos se compensan y la velocidad de la luz permanece constante. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis podido ver este tema de relatividad con mejores ojos, que a veces puede ser un poco confuso, y ver que las fórmulas pues siempre salen de algún sitio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.